Muchas gracias por acudir a esta conferencia de prensa. Estamos aquí, legisladoras y legisladores del Grupo Parlamentario del PAN, que formamos parte de esta comisión permanente. Nosotros sostenemos que lo que hoy estamos viviendo en México es una auténtica tragedia. La realidad es que hoy en México gobierna un narcopartido. Hoy hay evidencias, hay pruebas contundentes para sostener que Morena se convirtió en un narcopartido, en el brazo político de cárteles de la droga. De lo que se está acusando a Rocha Moya por parte de autoridades estadounidenses es de lo mismo que nosotros mismos habíamos ya señalado en una denuncia que se presentó en el año 2021 ante la OEA. ¿Qué dice esta acusación en contra de Rocha Moya? Y por cierto, no perdamos de vista que a Rocha Moya lo investigó un fiscal estadounidense. Después un gran jurado autorizó que se judicializara la acusación en contra de Rocha Moya y finalmente un juez federal de Estados Unidos giró una orden de aprehensión en contra de Rocha Moya. ¿De qué se le acusa? Se le acusa de algo que sabemos que es verdad, que se coludió él y Morena con los narcos en Sinaloa antes de la elección de 2021. Se pusieron de acuerdo. Segundo, que los narcos le ayudaron a Rocha Moya a ganar la elección. ¿Cómo le ayudaron? Secuestrando opositores, secuestrando operadores políticos de la oposición, permitiéndole a Rocha Moya transitar por todo el estado y no permitiéndole a la oposición entrar a los territorios controlados por el crimen organizado. Y finalmente se le acusa de que una vez que estaba en el cargo, les dio protección, les dio posiciones en la policía y permitió a los narcotraficantes cobrar derecho de piso y traficar con drogas desde el estado de Sinaloa hacia los Estados Unidos. Nosotros esto lo denunciamos desde 2021. Recuerden ustedes el caso de nuestra candidata de la Alianza, que tiene nombre y apellido, se llama Paola Gárate. En 2021, esta narcoalianza de Morena y los criminales la secuestró el día de la elección y lo denunciamos. Es verdad que Morena se alió con el crimen organizado. El caso de nuestra candidata en Badiraguato. Acuérdense que el día de la elección secuestró el crimen organizado al hermano de nuestra candidata de la Alianza en Badiraguato, y ella tuvo que renunciar a la candidatura para que se entregara a su hermano, que además fue torturado. Es decir, hay pruebas contundentes de que lo que está acusando el gran jurado, el Departamento de Justicia y el juez de Estados Unidos efectivamente sucedió. Y es por eso que nosotros estamos hoy solicitando formalmente tres cosas. En primer lugar, exigimos la detención inmediata de Rubén Rocha Moya y de sus cómplices. Y si el gobierno federal no lo quiere detener, entonces el gobierno federal también es cómplice de Rubén Rocha Moya. Y ahora vamos a explicar el fundamento de esa solicitud. Segundo, hoy mismo estaremos ingresando una solicitud de juicio político en contra de Rubén Rocha Moya y de todos sus cómplices. Como saben, la sanción en el caso de juicio político es la inhabilitación, es decir, que no pueda volver a ser servidor público. ¿Por qué es importante? Pues porque Rocha Moya solo pidió licencia. Mañana mismo se podría regresar de gobernador. Urge el juicio político para que por 20 años no pueda ocupar ningún cargo público, para que no pueda regresar de gobernador. Y tercero, también hoy mismo estamos solicitando de manera formal desaparición de poderes en el estado de Sinaloa. Esa es una facultad del Senado de la República. Exigimos que se convoque de inmediato un periodo extraordinario y que este Senado de la República declare la desaparición de poderes en el estado de Sinaloa. Porque no nos confundamos, no solamente el narco se infiltró en el Poder Ejecutivo, en la Fiscalía, en la Policía, en su alianza con Morena y con Rocha Moya. También a través de la narcoelección judicial
se infiltraron en el Poder Judicial y es evidente que también están infiltrados en el Poder Legislativo local. Ejecutivo, legislativo y judicial se tienen que ir. Por eso hoy estamos pidiendo la desaparición de poderes. Ahora, ¿saben por qué el gobierno federal hoy protege a Rocha Moya? Porque Morena y el narco ya son uno mismo. Porque esto que hicieron en Sinaloa lo hicieron en muchas partes del país. Y les doy ejemplos concretos. El caso de Michoacán. Busquen, Yolanda Sánchez Figueroa era nuestra presidenta municipal en Cotija. En la elección de 2024, los narcos la amenazaron, le exigieron que ayudara a ganar al candidato de Morena y ella no aceptó. Ganó el candidato del PAN y al día siguiente de la elección, los narcos mataron a Yolanda Sánchez Figueroa. Entró como alcalde electo de Cotija Juan Pablo Aguilar Barragán. No duró más que 15 días en el cargo, porque los narcos aliados de Morena lo obligaron a renunciar y se tuvo que ir del país. Tenemos evidencia de que esto ocurrió en Baja California Sur, de que ocurrió en Baja California, de que ocurrió en Tamaulipas, por supuesto el caso de Sinaloa, el caso de Michoacán. Entendamos, la alianza de Rocha Moya, de Morena en Sinaloa con los narcos es apenas la punta del iceberg. Se volvió un modus operandi de Morena en 2021 y en 2024. 3 pasos. 1, pactar con los narcos antes de la elección. 2, los narcos les hicieron el trabajo sucio, secuestrando candidatos, intimidando operadores. Y 3, les pagaron con protección y con posiciones. Y por eso hoy un gran jurado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y un juez de los Estados Unidos está exigiendo la extradición de Rubén Rocha Moya para ser juzgado por el delito de narcotráfico. Algunos detalles. Ha dicho Morena que no lo pueden detener, que porque la Fiscalía tiene que investigar. Hay un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 1303/2003. Por cierto, el ponente fue Genaro Góngora Pimentel, muy cercano a López Obrador. Este criterio dice con absoluta claridad, lo voy a leer, que en la detención provisional, se refiere a la detención provisional con fines de extradición, lo que ya pidió Estados Unidos en contra de Rocha Moya, lo leo textualmente: no rigen las disposiciones establecidas en la Constitución en materia de órdenes de aprehensión y auto de formal prisión, puesto que se trata de una detención administrativa. Entonces, este cuento de que no pueden porque tiene fuero, de que no pueden porque la Fiscalía tiene que investigar, de que no pueden porque no hay pruebas, aquí está el criterio de la Corte y con este criterio en la mano exigimos la detención inmediata del narcogobernador Rubén Rocha Moya. Segundo, el 133 de la Constitución dice con toda claridad, y lo voy a leer textualmente, que todos los tratados internacionales firmados por la Presidencia de la República y ratificados por el Senado serán ley suprema de toda la Unión. Es decir, el tratado de extradición entre México y Estados Unidos es ley suprema. Lo tienen que aplicar. Y de acuerdo a ese mismo tratado, aquí lo tengo, artículo 11, procede la detención inmediata de Rubén Rocha Moya. Se llama detención provisional con fines de extradición. Y a partir de que lo detengan, dice el numeral 3 del artículo 11, corre un plazo de 60 días para que el gobierno de Estados Unidos mande todas las pruebas. Entonces, otra vez, este cuento de que no hay pruebas es un pretexto. Es la alianza de Morena en toda su extensión protegiendo al narcogobernador Rubén Rocha Moya. Exigimos que se aplique el tratado de extradición, que se le detenga de inmediato, que empiecen a correr los 60 días y que entonces sí se reciban las pruebas para su extradición definitiva. Y como ya lo mencioné,
Uno, detención inmediata. Dos, aquí está el documento con el que estamos hoy solicitando juicio político contra Rocha Moya. Y tres, aquí está el documento en el que formalmente pedimos periodo extraordinario para que el Senado declare desaparición de poderes en el estado de Sinaloa. Están infiltrados el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial por el narco. Morena y el narco se hicieron uno mismo y por eso procede la desaparición de poderes. Estamos a sus órdenes para cualquier pregunta. Gracias, coordinador. Abrimos la ronda de preguntas y respuestas con Gerardo Segura de Azteca Noticias. Gracias, Ricardo. Nada más para precisar, en todo caso, la que está encubriendo y protegiendo, pues es Sheinbaum. Y no sé si también de alguna manera, pues López Obrador, ¿no? Que dice que si cae uno, caen todos. Entonces, quien podría ser la que está encubriendo y la que podría tener ya cargos realmente penales en su momento, podría ser la misma presidenta Sheinbaum, que pasa de encubridora, solapadora, a estarnos pues ya siendo cómplice, a estar siendo cómplice directamente. Esa es una pregunta. Y es que esto es muy importante, lo que está diciendo Gerardo. Dice el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. A los de Morena se les hizo fácil reunirse con los narcos antes de la elección, pactar con ellos, que los narcos les ayudaran a ganar la elección y después pagarles con posiciones en la policía y en la fiscalía. Sabemos que eso sucedió. Conocemos casos concretos con nombre y apellido. Lo que nunca se imaginaron es que un gran jurado, el Departamento de Justicia y un juez de Estados Unidos iba a llegar a la conclusión de que son parte de la operación y que por lo tanto ese pacto implica a ellos una acusación como narcotraficantes. Si el gobierno federal sigue protegiendo a Rubén Rocha Moya, el día de mañana ellos también van a ser juzgados como cómplices de Rubén Rocha Moya y por lo tanto cómplices de esta red de narcotráfico. Por eso nuestra exigencia es la detención inmediata, la extradición, que se le juzgue y que se le sentencie. La otra rápidamente y la última sería, ¿qué opinas en relación a Enrique Insunza, este senador que en su momento fue secretario general de gobierno de Sinaloa y que entregó al Estado a los delincuentes para que pudieran extorsionar, asesinar, secuestrar, o sea, hacer barbaridad y media? Y ahora pues dijo que iba a estar presente aquí y pues ahora dice que no, que para qué. Es exactamente el mismo caso. Si ustedes leen el documento del Departamento de Justicia que contiene la acusación contra Rubén Rocha Moya, ese que ya fue autorizado por un gran jurado y del cual derivó la orden de aprehensión, en ese documento la segunda persona señalada es justamente el senador. Es decir, él está exactamente en las mismas circunstancias que Rubén Rocha Moya y por lo tanto le aplica exactamente el mismo razonamiento que aquí acabamos de explicar. Por último, ¿habrá responsabilidad del gobierno en caso a que se llegaran a fugar? Igual está pasando pues sus días en Varadero o en otro lugar. Ese es el riesgo, porque eso pasó con Javier Duarte. Primero pidió licencia y después apareció que estaba en Guatemala. Ese es exactamente el riesgo y probablemente sea el acuerdo. No lo detenemos para darle tiempo de darse a la fuga. Por eso nuestra primera exigencia es la detención inmediata de Rubén Rocha Moya y de sus cómplices. Gracias. Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Senador y senadores, buen día. A los diputados también. Preguntarte en este caso el pleito, porque ya parece que el tema principal es hacerle un juicio a la gobernadora de Chihuahua. Es más delicado que todo lo que se está diciendo y exhibiendo de lo que ha hecho Rocha Moya y asociados. En esta solicitud que tú estás haciendo, ¿emplazarías al gobierno, le darías a la fiscalía, en este caso, algún tiempo para que decidiera si hay la detención o no, o antes hay que ir con el juicio político para el gobernador y también para el senador? Fíjense nada más, en el caso de Chihuahua, ¿de qué acusan a la gobernadora Maru Campos? La acusan de dos cosas. Primero, dicen ellos, a nosotros no nos consta, que una agencia estadounidense le informó dónde había un narcolaboratorio en el que se fabricaban metanfetaminas. Y segundo, de que ella, con toda la fuerza del Estado, desmanteló ese narcolaboratorio. De eso la acusan
Y les parece muy grave que supuestamente haya recibido información de la ubicación del narcolaboratorio y de haber desmantelado el narcolaboratorio. Pareciera que lo que en el fondo les molesta es que se desmanteló un narcolaboratorio de sus socios, los narcotraficantes. Y en cambio, no les parece grave que Rubén Rocha Moya esté acusado por un gran jurado, por el Departamento de Justicia y por un juez estadounidense de haberse aliado con los narcotraficantes y de estar solicitando en este momento su detención. ¿Qué exigimos? No damos un plazo, exigimos la detención inmediata de Rubén Rocha Moya, tal y como lo establece el artículo 11 del tratado que fue firmado entre México y Estados Unidos y que de acuerdo a la Constitución, por haber sido firmado por México y ratificado por el Senado, es ley suprema y se tiene que aplicar. ¿Qué exigimos? Que lo detengan de inmediato. En este caso también te preguntaría si ustedes tienen la misma visión que el gobierno, bueno, que el partido en el poder y su gobierno, de que ven pues casi a Rocha Moya como representantes de nuestra soberanía nacional. Está en juego la soberanía, pero pues también hace rato preguntábamos en torno y el huachicol, Segalmex, la barredora y los demás, eso no afecta a la soberanía y sobre todo la seguridad del pueblo de los estados donde están incrustados estos grupos. Gracias. Fuera máscaras. Lo que está en juego no es la soberanía nacional. Lo que está en juego es la supervivencia de un narcopartido que se llama Morena, porque se descubrió su modus operandi. Y lo que los tiene apanicados es que eso mismo que hicieron en Sinaloa, que está plenamente documentado, también lo hicieron en Michoacán, también lo hicieron en Baja California Sur, también lo hicieron en Baja California, también lo hicieron en Tamaulipas. Saben que Rubén Rocha Moya es apenas el primero de una larga lista de gente que va a caer porque Morena se alió con los narcotraficantes. Si queremos recuperar la paz y la tranquilidad en México, tenemos que sacar a los narcos del poder. Y si queremos sacar a los narcos del poder, tenemos que sacar a Morena del poder, así de fácil. Alfredo Flores, News México. Buenos días, damas, caballeros. Dos preguntas sobre el tema. Ayer precisamente apareció en Instagram un video donde aparecen soldados del ejército mexicano forcejeando con soldados de Estados Unidos. El supuesto soldado mexicano con inteligencia artificial dice, no se lo van a llevar porque es nuestra soberanía. ¿No es peligroso ya estar asusando a la gente? Y sobre todo, ¿ustedes creen que el ejército y la marina van a dar la vida por defender a unos personajes como estos? Esa sería mi primera pregunta. No he visto ese video, pero creo que es importante que la gente no caiga en la trampa del gobierno. Este no es un problema de soberanía, es un problema de alianza con los narcotraficantes. El problema es que a Morena se le hizo fácil ponerse de acuerdo con los narcos y con los guachicoleros para financiar sus campañas, para operar en las campañas, para detener a los opositores, para secuestrar candidatos, para amenazar candidatos y después pagarle al narco con posiciones principalmente en las policías y en la fiscalía. Eso no tiene nada que ver con la soberanía, tiene que ver con que Morena se convirtió en un narcopartido y van a tener que pagar las consecuencias. Pero, a ver, hay una situación también aquí importante. Trump y el gobierno de Estados Unidos han dicho, denme a los criminales, quiero a los criminales. No han dicho, vamos a cambiar un sistema de gobierno, no han dicho, vamos a intervenir en México para cambiar un sistema político. Ellos nada más quieren a los criminales. Pero ¿por qué la reacción del gobierno federal al decir, es que el PAN o la oposición está entregando el país como ocurrió en la época de Maximiliano? Solo están pidiendo la entrega porque de están criminales. mintiendo. Mira, nosotros esto lo denunciamos desde 2021 y no solo lo denunciamos, nos dio la razón el Tribunal Electoral, reconoció que efectivamente se había inmiscuido el narco en las elecciones. El problema es que no hubo consecuencias. Años después tiene que venir otro país a decir exactamente lo mismo que nosotros veníamos diciendo. Claro que nos gustaría que se hiciera justicia en México, pero como en México no se hace justicia porque Morena y los narcos se volvieron uno mismo, pues tuvo que venir otro país con un departamento de justicia, un gran jurado y un juez a girar una orden de aprehensión en contra de un narcogobernador. Y ya para concluir de mi parte,
Vemos 3 senadores que han estado presionados, Noroña con su mansión, Adán Augusto con todos los señalamientos que se le han hecho, a Isunza. ¿Qué creen que está ocurriendo aquí en el Senado? ¿Creen que van a poder avanzar en estas propuestas? Pues si tenemos este tipo de señalamientos, no nos consta, pero están señalados. A ver, es parte de lo mismo, pero nosotros ahorita quisiéramos mantener el foco en el problema central, y es que Morena se convirtió en el brazo político de los cárteles del narcotráfico y que van a tener que pagar las consecuencias, y por eso es que hoy lo que nosotros venimos aquí a plantear es que se detenga a Rocha, juicio político y desaparición de poderes en Sinaloa, y con eso apenas vamos empezando, porque siguen los otros estados donde hicieron exactamente lo mismo. La siguiente pregunta es del columnista Francisco Garfias. Hola, hace unos momentos antes que aquí estaba el senador Mier y reclamaba que no hay equilibrio en el trato que se le da a los dos casos. De Maru Campos, por un lado, a la que dice cometió traición a la patria, y el de Rubén Rocha, que también subraya, no hay pruebas. ¿Qué le respondes? Es que, a ver, ¿en serio hay algo que comparar? En el caso de Chihuahua, el pecado de la gobernadora fue desmantelar un narcolaboratorio. Y el argumento del régimen es que supuestamente una agencia extranjera le dijo dónde estaba el narcolaboratorio. Hombre, pero si eso es lo que exige la gente, que se desmantelen los narcolaboratorios. Y en el otro supuesto tenemos a un narcogobernador que se alió con los criminales, que les entregó la operación de la policía, de la fiscalía. Tenemos a Morena aliado con los narcotraficantes. Pues por supuesto que son dos supuestos completamente diferentes. Hasta la pregunta o el planteamiento de los de Morena es absolutamente absurda. Jorge Chaparro, de Mega Noticias. ¿Cuántas nos faltan? ¿Qué tal? Porque ya empezó la sesión y varios de aquí tienen que ir a entrarle. Yo sé, nada más quiero aclarar algunas cosas. La primera, Maru Campos tenía facultades para atacar este narcolaboratorio, o era una situación de índole federal. Los estados deben combatir también el narcomenudeo, o es un asunto meramente federal, facultades federales. Primera pregunta, porque ahí se liga con esta solicitud o esta colaboración que tuvo con agentes norteamericanos. ¿Podía y debía hacerlo, o era solamente una cuestión de responsabilidad social con su estado? La segunda pregunta que te quiero hacer, para no quitar más tiempo, es esta acusación que hacen a las autoridades. Sí, está bien la presidenta, pero tú lo sabes, constitucionalmente quien tiene la responsabilidad es la Fiscalía General de la República, que debe fincar y abrir expedientes a todos los casos que se denuncian. Que no lo haya hecho significa que faltó a su deber. ¿Qué procede en este caso y qué va a pedir Acción Nacional? Sí, sobre la primera pregunta, en realidad no hay controversia porque el operativo fue conjunto. Si ustedes ven las fotografías, había agentes del estado de Sinaloa, pero también había agentes de las Fuerzas Armadas a los que les expresamos todo nuestro reconocimiento cuando se desmanteló ese narcolaboratorio. No hay duda de que fue un operativo conjunto, ahí están las fotografías, y por lo tanto no hay controversia al respecto. Y sobre lo segundo, tiene que entender el régimen que ya resolvió la Corte que no tiene nada que investigar la Fiscalía cuando un país, en este caso Estados Unidos, solicita una detención provisional con fines de extradición. Revisen el criterio, es un amparo en revisión 1303/2003, dice con toda claridad la Corte que la detención provisional, eso es lo que llegó a Relaciones Exteriores, no le rigen las disposiciones establecidas en materia de órdenes de aprehensión y auto de formal prisión, porque se trata de una detención administrativa. Lo que procede no es turnar el asunto a la Fiscalía, lo que procede es que hoy detengan a Rubén Rocha Moya y que entonces sí, con fundamento en el artículo 11 del tratado, empiecen a correr los 60 días para que lleguen las pruebas que les garantizo van a ser sólidas, porque nosotros mismos lo habíamos denunciado, y entonces sí se le extradite de manera definitiva a Estados Unidos.
Sí, a ver, dos cosas nada más rapidísimo, porque otra vez no queda claro. Tú dices que participaron las Fuerzas Armadas y que les En el operativo cuando se desmanteló, sí. lo que dijeron las Fuerzas Armadas que fueron solamente en apoyo y que ellos permanecieron en seguridad perimetral. No participaron en el desmantelamiento, en la investigación, ni en la persecución de quienes pudieron haber estado en ese laboratorio. Fue Maru Campos y su fiscalía, pero entiendo también que es una fiscalía autónoma del gobierno o del ejecutivo. Ese es el error en el que estás cayendo, Yo Ricardo. lo que quisiera que quede perfectamente claro es que hay una gobernadora del PAN a la que quieren quemar en leña verde por haber destruido un narcolaboratorio, con todo tipo de razonamientos jurídicos complejos, periféricos. Ahora resulta que ir de apoyo no implica necesariamente participar. Hombre, vean las fotografías. Estaban presentes cuando se desmanteló el narcolaboratorio. El pecado de Maru Campos es que en Chihuahua no se pacta con el crimen organizado, en Chihuahua se combate a los criminales. Y el pecado de Morena es que están aliados, coludidos con los criminales y que los cárteles de la droga y Morena se volvieron uno mismo. Y entendámoslo, mientras los narcos gobiernen, no va a haber paz en nuestro país. ¿Queremos paz? Hay que sacar a los narcos del gobierno, hay que sacar a Morena del gobierno. Y en la segunda parte, yo te preguntaba por la Fiscalía, su inacción. Tú lo has mencionado ya varias veces, lo denunciaron desde 2021. No hizo nada absolutamente la Fiscalía General de la República. Por eso Rocha Moya se empoderó en el gobierno y por eso salió con estos narcotraficantes. Bueno, por cierto, hay un caso donde sí actuaron. Y esto pinta de cuerpo entero el nivel de la alianza de Rocha Moya con los criminales. Acuérdense aquella reunión que se iba a llevar a cabo entre Héctor Melesio Cuen, diputado federal electo, Rocha Moya, el narcogobernador, y el Mayo Zambada, el narcotraficante. Ese día secuestran al Mayo Zambada y matan al diputado federal electo Héctor Melesio Cuen. Y vean el nivel de complicidad de Rocha con los criminales. La fiscalía de Rocha Moya hace un montaje, ya con Cuen muerto, llevan su camioneta a una gasolinería, contratan a una persona para que finja disparar como si quisiera robar la camioneta y sale la fiscalía de Rocha Moya. Vean nada más la gravedad. Con Cuen ya fallecido, a decir que en realidad a Cuen lo mataron porque le trataron de robar la camioneta en una gasolinería. Eso lo tuvo que desmentir la propia Fiscalía General de la República. O sea, no hay duda de que Rubén Rocha Moya, su fiscalía, sus policías, se volvieron uno con los narcotraficantes y que Rubén Rocha Moya tiene que ser detenido y debe de ser juzgado. Jorge Monroy, de Latinos. Gracias, senadores, diputados. Buenas tardes. Nada más brevemente. Acaban de decir en el Pleno el senador Óscar Cantón que Morena sí cumple con no proteger a criminales porque ya tienen licencia Rocha Moya y también el alcalde de Culiacán, pero no así el senador. La pregunta es si ustedes pedirían también, en esa congruencia que acaba de decir, que pidiera licencia el senador Insunza, eso por un lado, y por el otro, dice el ex embajador Sarucán que México enfrenta la peor crisis diplomática con Estados Unidos, producto de que hay en este momento un canciller que no cuenta con la experiencia ni los datos suficientes para poder enfrentar tanto la revisión del TLC como esta crisis que tienen por el tema de Rocha Moya. Gracias. Bueno, primero coincidimos, oigan, los que vayan a hablar en el Pleno, adelante, con toda confianza. Aquí nos quedamos los demás. Lo primero, miren, han dicho ya tantas mentiras que por eso están enredados en las contradicciones. Ahora resulta que Rocha Moya es un héroe porque pidió una licencia temporal cuando en cualquier momento se puede reincorporar a la gubernatura. Rocha Moya no es ningún héroe, no hay nada que reconocerle. Es un narcogobernador que tiene que ser detenido y que debe de ser extraditado y juzgado. Punto uno. Y punto dos, dicen que es un héroe porque pidió licencia, pero sus cómplices no quieren pedir licencia. Es parte de las contradicciones y de las mentiras. Para nosotros no hay héroes en esta trama de narcopolíticos en Sinaloa. Lo que hay es una bola de gente que se alió con los narcotraficantes y que deben ser juzgados por los delitos que cometieron. Y segundo, pues claro que estamos frente a una crisis por partida doble, diría yo.
Primero, la peor crisis en la historia política de Morena, porque Sinaloa es apenas la punta del iceberg. Van a venir los demás narcogobernadores, va a venir una serie de acusaciones porque sabemos, lo denunciamos ante la OEA en 2021. Es más, les estoy dando datos concretos. En el caso de Michoacán, o sea, no es una acusación al aire, se llama Yolanda Sánchez Figueroa, era alcaldesa del PAN en Cotija. Los narcos aliados con Morena la querían obligar a que ganara Morena. La señora no se dejó, ganó el PAN la elección y al día siguiente la mataron. Y al panista que tomó protesta en septiembre, Juan Pablo Aguilar Barragán, no duró más que 15 días en el cargo, porque los narcos aliados con Morena lo sacaron del país amenazado de muerte. Esto es real. Está el caso, por ejemplo, del que denunció cómo le entregaron a los chapitos el negocio del agua en Sinaloa. Se llama Rodolfo López. ¿Dónde está hoy Rodolfo López? Está muerto. Lo mataron. Está el caso de Paola Gárate, siendo candidata a los narcos para ayudarle a Morena, la tuvieron secuestrada durante toda la jornada electoral. Héctor Melesio Cuen, diputado federal electo, lo mataron y la Fiscalía de Rocha trató de generar la percepción de que le habían tratado de robar la camioneta. Revisen el caso de Guadalupe Iribe Gascón, siendo la candidata a presidenta municipal, vean de qué municipio, de Badiraguato. Los narcos le secuestran a su hermano y la obligan a renunciar a la candidatura. Es que pruebas sobran, es una realidad. Morena se alió con los narcos y por fin alguien está intentando que se haga justicia. Lo denunciamos desde 2021 y nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón. Adrián Ojeda, CCO Noticias. ¿No habíamos ya acabado? Me andaba yo inspirando porque era la... Diputados, senadores, mi pregunta son dos. Una, ¿no temen de que ahorita que no aparece Rocha Moya aparezca muerto? Porque usted está hablando de que han matado muchos. Uno más no creo que les llegue a afectar. Y dos, usted ha mencionado que están pidiendo la desaparición de poderes en Sinaloa y coincidirá entonces con el PRI en el que va a presentar una denuncia ante el INE para que pierda su registro. El INE pues está siendo cada vez más visto que varios de sus integrantes, tanto en los medios, mandos medios como en el gobierno mismo, tienen nexos con el narcotráfico. ¿Coincide con ese punto del PRI de que pierde el registro Morena junto con los poderes inicialmente y el temor de que aparezca muerto Rocha Moya? A ver, si quieres, esta la va a contestar el senador Vargas, pero para yo dejar el micrófono, si quieren que Narci haga la que voy a contestar yo, Sí. y esta te la va a contestar el vicecoordinador Enrique Vargas. Entonces cerramos con Juan Pablo Narcia de N+. Legisladores, buenas tardes. Preguntarle acerca de este reportaje de N+, que presentó ayer en la noche en cuanto a esta relación del gobernador Rubén Rocha Moya con integrantes del cártel de Sinaloa, con los chapitos concretamente, y de cómo habría intercambiado pues esta ayuda que tuvieron en 2021 a cambio del control de agua y también los ingresos que percibían. Es que este reportaje que ustedes presentaron es prueba plena de que lo que está diciendo el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el gran jurado en Estados Unidos y el juez que giró la orden de aprehensión es verdad. ¿Qué dice la acusación contra Rocha Moya? Que se puso de acuerdo con los narcos antes de su elección. Segundo, que le hicieron el trabajo sucio durante la elección, secuestrando candidatos, amenazando candidatos. Le hicieron el trabajo sucio para que ganara. Y tercero, y esto es lo más importante, les pagó no solamente con cargos en policías, en fiscalía, sino también les dio el control del negocio del agua. ¿Y quién denunció esto? Rodolfo López. ¿Y dónde está hoy Rodolfo López? Está muerto. O sea, de ese tamaño es la gravedad de los vínculos de Morena, de Rocha Moya, con el crimen organizado. Ese documental es prueba plena de que lo que se está diciendo en este juicio es verdad y por lo tanto nosotros insistimos. Uno, que se le detenga de inmediato a Rocha Moya. Dos,
juicio político para inhabilitarlo y que no pueda regresar al cargo en 20 años. Y 3, que inmediatamente se convoque a un periodo extraordinario y se declare la desaparición de poderes en el estado de Sinaloa. Y además que la autoridad local también lo investigue, senador. Ah, Los señalamientos que se hacen, como sabe, esta es una acusación que se hace en Estados Unidos. bueno, nuestra exigencia es que se detenga de inmediato a Rocha Moya para que se le extradite y que se le juzgue. Porque ya sabemos que aquí en México no lo van a juzgar. No lo van a juzgar por una razón elemental. Porque lo mismo que hizo Rocha, lo hicieron muchos otros gobernadores y alcaldes de Morena. Porque saben que si cae Rocha van a caer muchísimos de Morena. Por eso es que hay que extraditar a Rocha y que se le juzgue en Estados Unidos. Lamentablemente, sería lo ideal, pero lamentablemente sabemos que en México lo van a encubrir, porque Morena y el narco se volvieron uno mismo. Gracias. Le paso aquí a Enrique Vargas para la otra pregunta. Muchas gracias. Pues no creo que vayan a matar a Rocha. ¿Por qué? Porque tiene escolta del gobierno federal. Ellos mismos lo han denunciado, lo han aclarado, lo han informado al país. Fíjense lo grave que está el tema. Un gobernador acusado de narcotráfico tiene escoltas del gobierno federal para cuidarlo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la vida de Rocha depende del gobierno federal y de la seguridad que le dieron. Segundo, esto viene de mucho tiempo atrás, de Andrés Manuel López Obrador. Recordemos cómo saludó a la abuela de los Chapitos en su camioneta y en donde escuchamos claramente todo el país que ya había leído su carta. Ese es el nivel de impunidad y de sociedad que tiene Morena con el narcotráfico. La abuela de los Chapitos que en ese momento estaban operando, el expresidente Andrés Manuel López Obrador va a su camioneta, la saluda y todavía le dice que ya leyó su carta. Y aún más grave, cuando se va retirando su camioneta, el abogado forcejea con él, el abogado de los Chapitos, forcejea con el expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué quiere decir? Que Morena, que el expresidente Andrés Manuel López Obrador tenían claro esta sociedad del exgobernador de Morena con el narcotráfico. Muchísimas gracias. A ustedes les agradecemos mucho. Gracias. Buenas tardes.